Era solo otra tarde lluviosa en Aseford, Oregón. De esas en las que las nubes se cernían bajas y todo olía a asfalto mojado y arrepentimiento. Grant Sullivan, un mecánico curtido de unos 50 años, se limpió la grasa de las manos y se apoyó en el capó de un Camaro del 68, dejando que el silencio de su garaje lo envolviera por completo. Un silencio que era su compañía favorita. Ahora, nadie hablaba realmente con Grant a menos que la luz del motor parpadeara o la transmisión rechinara. Le gustaba así. Las conversaciones tenían demasiadas asperezas. Motores. Al menos tenían sentido. Se podían arreglar. Eran predecibles. Hasta ese día en que un niño con zapatillas desatadas, una sonrisa torcida y un camión de juguete roto entró por la puerta y destrozó todo lo que Grant creía haber enterrado. «Disculpe, señor», dijo el niño, levantando el camión con ambas manos. Una rueda colgaba inerte. Una grieta recorría su marco de plástico como una falla. «¿Puedes arreglar esto?» Grant parpadeó. Por un momento, ya no estaba en su garaje. Miraba fijamente a unos ojos que le resultaban inquietantemente familiares, grandes, confiados y llenos de una esperanza imposible. Detrás del chico, una mujer entró tambaleándose sin aliento. Su uniforme azul estaba arrugado, con la coleta medio deshecha. El cansancio se le pegaba como una segunda piel. «Lo siento mucho», jadeó. Él se alejó mientras yo firmaba mi salida. Ni siquiera me di cuenta de que ella cogió al chico en brazos. «Toby, no puedes entrar así como así en las tiendas de la gente». «No pasa nada», dijo Grant, con la voz ronca por la falta de uso. Se aclaró la garganta. «¿Puedo echar un vistazo?» La mujer pareció sorprendida. «¿En serio? O sea, no tienes que hacerlo. Simplemente». Pero Grant ya estaba agachado, inspeccionando el juguete roto como si fuera un carburador antiguo. «Los juguetes son solo máquinas diminutas», murmuró. «A veces solo necesitan un poco de paciencia». La mujer dudó y luego extendió la mano. «Soy Rachel Monroe. Soy enfermera de traumatología en el Hawthorne General». Asintió. «Grant y este pequeño escapista es Toby. Es un reto. Tengo 5 años y 3/4, añadió Toby con orgullo. Y el viernes es día de arreglos en la escuela. Se supone que debemos traer a alguien que sepa arreglar cosas, pero no tengo papá, así que te traje a ti». Rachel se puso roja como un tomate. «Toby». Pero la mano de Grant se congeló sobre el juguete. Sintió una opresión en el pecho. Esa palabra, papá, lo golpeó como una llave inglesa en las costillas. Habían pasado 10 años desde que alguien lo había llamado así. Debería haber devuelto la camioneta y haberlos dejado irse. En cambio, se encontró preguntando, ¿a qué hora es este día de arreglos? 2 días después, la escuela primaria Willow Creek bullía con el tipo de caos que solo los alumnos de segundo grado podían crear. Trozos de papel volaban como confeti. Barras de pegamento rodaban por las mesas y una docena de padres se cernían orgullosos sobre proyectos en miniatura y luego se marchaban. Grant llevaba vaqueros desteñidos, botas manchadas de aceite y la mirada distintiva de un hombre fuera de lugar. Pero al otro lado del salón, Toby se iluminó como una mañana de Navidad. «Ahí está», gritó Toby, agitando la mano frenéticamente. «Ese es mi reparador», asintió Rachel, quien se había ofrecido a ayudar en el aula, a Grant con un gesto silencioso. Fue incómodo, pero no desagradable. Se sentaron juntos en un banco de trabajo, Toby sacando con entusiasmo un robot de cuerda que había perdido las piernas. Grant se puso a trabajar. Estaba muy concentrado. No dijo mucho. Eso fue hasta que el profesor se acercó. «¿Y usted a qué se dedica, señor Sullivan?» Antes de que Grant pudiera responder, Toby sonrió y dijo, «Arregla coches y juguetes, y quizá también corazones. Pero hace esa parte un poco lento». La sala se quedó en silencio. Grant bajó la mirada, fingiendo ajustarle la pata al juguete. Su mano temblaba ligeramente. No oyó risas, solo silencio.
Entonces alguien dijo en voz baja, «¡Qué bonito!». Rachel estaba cerca, paralizada. Le brillaban los ojos, pero no dijo nada. Esa noche, Grant se encontró sentado en la parte trasera de su camioneta en el aparcamiento detrás de un restaurante, con 2 cajas de comida para llevar entre él y Rachel. El cielo estaba pintado en tonos apagados de naranja y gris, y la ciudad zumbaba tenuemente al fondo. «No tenías que venir», dijo Rachel, picoteando sus patatas fritas. «Lo sé», respondió Grant en voz baja. Toby estaba en casa con un vecino. Era el primer momento de tranquilidad que Rachel había tenido en semanas. Pero no podía dejar de pensar en lo que Toby había dicho. «Arreglando corazones», dijo en voz baja. «¿De dónde sacó eso?». Grant no respondió de inmediato. Luego, lenta y dolorosamente, habló. «Tuve un hijo una vez», dijo. «Brady, de 8 años, listo como un demonio, obsesionado con los mapas, los trenes y los dinosaurios. Solía decir que el mundo estaría más seguro si la gente no esperara tanto para ser amable». Rachel se giró hacia él, con la respiración entrecortada. «Un viernes, le prometí ir a recogerlo del colegio», continuó Grant. «Pero había estado bebiendo. No mucho, solo lo suficiente para creer que tenía tiempo. Esperó y luego caminó. A pocas cuadras de nuestra casa, un camión se pasó un semáforo en rojo. Se detuvo y tragó saliva con dificultad. Dijeron que murió al instante. No sentí dolor, pero en mi cabeza, todavía lo veo parado en esa acera, preguntándose por qué no aparecí». Rachel no habló. Se cubrió la boca con la mano. Una lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla. «No he probado una copa desde que Grant dijo, pero tampoco he dejado que nadie se acerque. No hasta que ese chico entró en mi tienda con una camioneta averiada». A Rachel se le quebró la voz. «Yo tampoco debía criar a Toby. Es el hijo de mi hermano. Mi hermano pequeño tuvo un accidente por conducir ebrio cuando yo tenía 23 años. Murió en el impacto. No quedaron padres. Ni siquiera lo pensé. Simplemente llevé a Toby a casa del hospital». Ella negó con la cabeza, parpadeando rápidamente. «He intentado ser su madre, su tía, su todo desde entonces. Algunos días creo que lo tengo todo. Otros días siento que estoy en medio de una tormenta sosteniendo un techo con mis propias manos». Los dos se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. 2 personas rotas, 2 historias pesadas, pero por primera vez en años, ninguno de los dos se sentía tan solo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se sintiera como un segundo oportunidad, aunque no supieras que la necesitabas? Cuéntanoslo abajo. Comenta. La semana siguiente se sintió como una promesa frágil. Grant empezó a pasar por casa de Rachel y Toby cada 2 tardes. A veces con la excusa de revisar las tuberías de su antiguo apartamento o de poner a punto su viejo coche. Pero ninguno de los dos pronunciaba la palabra relación. Todavía no. Esa palabra seguía teniendo demasiado peso, demasiado peligro. Se movían con cuidado como 2 personas dando vueltas en una habitación llena de cristales rotos, temerosos de romper cualquier cosa frágil que hubiera empezado a crecer entre ellos. Pero Toby no tenía cuidado. Corría a saludar a Grant cada vez, arrastrándolo de la mano para enseñarle sus torres de Lego, sus rodillas raspadas o su último examen de ortografía. Y cada vez que Grant estaba a punto de irse, Toby le preguntaba, «Volverás mañana, ¿verdad?». Y cada vez que Grant asentía, «Sí, amigo. Vuelvo enseguida». No supo cuánto lo decía en serio hasta el día en que esa promesa se puso a prueba. Empezó con una llamada telefónica. La voz de Rachel sonaba nerviosa, débil, apenas se sostenía. «Es Toby. Tiene fiebre. Empezó esta mañana, pero ahora está vomitando y temblando. No responde. Grant, yo. Tiene convulsiones. Dios mío, estoy en el Hospital General Hawthorne». Grant ni siquiera colgó. Dejó caer la llave inglesa a mitad del trabajo y salió corriendo del garaje.
Su camisa seguía manchada de aceite. Sus manos aún olían a metal oxidado, pero nada de eso importaba. Se saltó una docena de límites de velocidad en el camino. Cuando llegó a las puertas de urgencias, se abrieron con un siseo, como el jadeo de un padre preocupado. La vio de inmediato. Rachel, que caminaba de un lado a otro en la esquina como un fantasma, se frotaba la cara despeinada, cenicienta y con los nudillos blancos por las manos. Rachel la llamó. Ella se giró, con la mirada fija en él, y algo en su interior se rompió. No pueden detener la convulsión, susurró, corriendo hacia él. Estaba bien esta mañana. Se reía durante el desayuno. Entonces, todo cambió tan rápido, y ahora no puedo pensar. No sé qué hacer. Grant intervino y la sujetó por los hombros. Su voz era firme, pero sus ojos temblaban. Rachel, mírame. No pude salvar a mi hijo. Vivo con ese error todos los días. Pero no voy a volver a cometerlo. Estoy aquí. No voy a dejar esta. No respondió. Simplemente se desplomó en sus brazos. Se sentaron juntos en la sala de espera. Las horas se arrastraron como días. Cada vez que pasaba un médico, Rachel se sentaba erguida, lista para las noticias. Y cada vez que pasaban sin detenerse, se acurrucaba aún más. Grant no se separaba de su lado. Finalmente, justo después de medianoche, se acercó una joven enfermera. Su expresión era cautelosa, pero no sombría. Toby estable, dijo. Aún necesitamos monitorearlo. Pero las convulsiones han parado. Pueden ir a verlo solo uno a la vez. Rachel insistió en que Grant fuera primero. Entró, lentamente a cada paso, sintiéndose como si estuviera rezando. Toby parecía increíblemente pequeño bajo la manta del hospital, su piel pálida y sus labios secos. Sus rizos estaban húmedos de sudor. Entonces, suavemente, abrió los ojos. Grant. Susurró. Estoy aquí, amigo. Grant se sentó a su lado y suavemente le apartó los rizos de la frente. No me voy a ningún lado. Toby parpadeó lentamente. Te quedaste. Te lo dije. No dijeron nada más. No hacía falta. Pero la paz no dura para siempre. 3 días. Después, un sedán plateado se detuvo frente al apartamento de Rachel, y una mujer, con un blazer perfectamente planchado, cuyos tacones resonaban con determinación, se adelantó. Llamó con fuerza. Cuando Rachel abrió la puerta, se le encogió el corazón. Elaine Bradford, la abuela paterna de Toby. La misma mujer que había faltado a todos los cumpleaños e ignorado todas las llamadas desde el funeral. Vaya, vaya, dijo Elaine con frialdad, entrando en la sala sin invitación. He oído que tienes a un mecánico jugando a las casitas con mi nieto. Rachel se cruzó de brazos. No está jugando a nada. Y es más un padre para Toby que tú una abuela. Elaine se burló. No es de la familia. Apenas sobrevives en turnos de noche. No puedes criar a un niño sobre el agotamiento y los cuentos de hadas. Ya solicité la custodia. Rachel se quedó paralizada. ¿Estás bromeando? Hablo completamente en serio. Ese chico merece estabilidad, no una enfermera con 2 trabajos y un mecánico con la conciencia culpable. Al irse, el silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier portazo. La fecha del juicio estaba fijada para la semana siguiente. Rachel se sentó en el sofá esa noche con las manos en el regazo, con la mirada perdida. No puedo perderlo, dijo en voz baja. No es mi hijo de sangre, pero es mi vida entera. He intentado serlo todo para él. Pero ¿qué pasa si dicen que no es suficiente? Grant guardó silencio durante un buen rato. Luego se acercó, tomó su mano en la suya callosa y susurró, ya no estás sola. La sala del tribunal era fría, con paredes de madera y un aire frío.
Toby se sentó entre ellos en el largo banco, con las piernas pequeñas y las manos entrelazadas sobre el regazo. Elaine Bradford se sentó al otro lado, flanqueada por su abogado. Expuso su caso: horarios de trabajo inestables, falta de un núcleo familiar y la cuestionable presencia de un mecánico sin vínculo legal con la niña. La jueza escuchó pacientemente. Luego miró a Toby. ¿Le gustaría decir algo, jovencito? Toby parpadeó. Todos se inclinaron hacia adelante. Él se levantó lentamente y caminó hacia el centro de la sala, con voz baja pero clara. No recuerdo bien a mi verdadero padre, pero recuerdo haber pasado mucho miedo. Ya no tengo miedo. Señaló a Rachel y Grant. No se van. Me canta cuando no puedo dormir. Hace panqueques aunque estén un poco quemados. No son perfectos, pero son míos. Toda la sala quedó en silencio. La jueza hizo una larga pausa antes de hablar. La jueza permaneció en silencio un largo rato, con los dedos juntos bajo la barbilla. Todos contuvieron la respiración. Incluso las luces fluorescentes de arriba parecían zumbar más suavemente, como si toda la sala se inclinara para escuchar el veredicto. Entonces se oyó su voz, firme, clara y firme. Este tribunal no ve ninguna base legal ni emocional para perturbar la estabilidad que este niño ha encontrado. La custodia quedará en manos de la señorita Rachel Monroe. Rachel jadeó, aturdida. Se llevó una mano a los labios mientras las lágrimas brotaban y corrían por sus mejillas. Toby se giró hacia ella, luego hacia Grant. Él sonrió amplia y sinceramente y los abrazó a ambos. Elaine Bradford se quedó con la expresión contraída, pero no discutió. Quizás, en el fondo, incluso ella sabía que había perdido más que un juicio. Había perdido la oportunidad de conocer a su nieto. Y esa oportunidad, una vez pasada, no siempre regresa. El alguacil anunció el siguiente caso. Pero Grant, Rachel y Toby permanecieron sentados solo unos instantes más, abrazados en la calidez de algo tácito pero innegable. Una familia, no de las que se construyen con sangre, sino con presencia. En las semanas siguientes, todo cambió. A Rachel le ofrecieron un turno diurno de medio tiempo en el Hawthorne General. Un milagro excepcional que le dio más tiempo con Toby mientras mantenía sus cuentas al día. Ella seguía trabajando duro, seguía llegando a casa cansada. Pero ahora, al cruzar la puerta principal, no era solo una casa la que la esperaba. Era su hogar. En cuanto a Grant, hizo algo inesperado. Vendió su Chevy Bair de 1957, el que había restaurado durante una década, el auto que una vez construyó con su hijo Brady. Dejar ir no fue fácil. Ese auto guardaba recuerdos, tornillos de dolor, tornillos de culpa. Pero al pasar los dedos por el cromo pulido por última vez, se dio cuenta de algo. No iba a renunciar al pasado. Por fin lo iba a dejar atrás. Y con ese dinero, abrió algo nuevo. Una pequeña tienda de ladrillos y cristal con un letrero de neón oxidado que cobraba vida sobre la puerta del garaje. El taller Brady. Arreglamos más que solo juguetes. No era el típico taller mecánico. Claro, todavía cambian aceite y arreglan neumáticos, pero en la esquina del fondo, Grant construyó un espacio solo para niños. Mesas bajas, cajas de herramientas llenas de versiones de plástico seguras de los juguetes reales. Estanterías de juguetes rotos esperando una segunda oportunidad. Y cada sábado, niños del barrio llegaban en masa, algunos con sus madres, otros con trabajadores sociales, algunos solos, pero todos se iban con un juguete que funcionaba y un corazón un poco más aliviado. Toby era el copropietario no oficial. Él daba visitas guiadas, ayudaba a fijar tornillos y dibujaba volantes y lápices de colores que pegaban en las bibliotecas y cafeterías de Ashford. Este lugar es para niños que no tienen papá, dijo una tarde, repartiendo volantes. Pero también para niños que no se creen buenos arreglando cosas. Grant dice que nadie está demasiado roto. Una tarde lluviosa de sábado, Grant volvió a casa del garaje y encontró un dibujo pegado con cinta adhesiva al refrigerador.
3 figuras de palitos estaban bajo un techo inestable con la etiqueta casa. Una alta con barba. Otra con el pelo largo y un portapapeles. Una pequeña con una gran sonrisa y dientes torcidos. Sobre ellas, con letra infantil, se leía, arreglamos cosas. Incluso entre nosotros. Grant lo miró fijamente un buen rato. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su billetera, detrás de una vieja foto de Brady. Más tarde esa noche, arropó a Toby. El niño estaba medio dormido, parpadeando lentamente mientras la lluvia golpeaba contra la ventana. Oye, Grant, murmuró. Sí, amigo. Tú, sabes. ¿Cómo dijiste que no ibas a ninguna parte? Grant asintió. Todavía era cierto. Grant se inclinó y besó la frente del niño. Más cierto que nada. Toby sonrió, quedándose dormido. En la sala, Rachel estaba acurrucada en el sofá con una manta, hojeando una pila de dibujos de Toby. Cuando Grant se unió a ella, se inclinó hacia él sin dudarlo. Tú nos curaste a los dos, susurró. Él negó con la cabeza suavemente. No, dijo, acercándola más. Él me curó a mí primero. Y esa noche, bajo un techo remendado con esperanza, recuerdos y segundas oportunidades, un mecánico, una enfermera y un niño con los ojos muy abiertos finalmente dejaron de huir del pasado. Ya no hablaban de ser una familia. Simplemente eran uno. Si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta 100 abajo para hacernos saber que sigues con nosotros. Y lo más importante, dinos desde qué país nos estás viendo. Gracias por ver.